lípido. Entonces, establecimos que la capa lipídica lo que hace es separar compartimientos de agua. Ahora les vamos a poner nombres a esos compartimientos de agua y vamos a ponerles características específicas de esos compartimientos de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los diferentes compartimientos de agua? El LIC, el LEC y el intersticio. El LIC, el líquido extracelular, el LEC, líquido extracelular, y el intersticio, que es LEC. ¿Ya? Es un subcompartimiento del LEC. ¿Cómo sabemos cómo se dividen estos compartimientos? Siguen una regla que se llama la regla de 60-40-20. ¿Ya? 60% del peso corporal es agua. ¿Sí? 40% es LIC, es decir, las 2/3 partes de todo el agua que tenemos en el cuerpo va a estar adentro de la célula. ¿Sí? Y la tercera parte va a ser LEC. ¿Okay? El LEC se subdivide en plasma y en intersticio. ¿Ya? Nosotros cuando hablábamos de la membrana cerebral decíamos, ok, la presencia de la membrana nos da a nosotros LEC y LIC. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el LEC? Ok, y para dividirse, ¿qué necesitamos? ¿Una membrana o una barrera? Y en este caso, ¿cuál es la barrera? ¿Ah? ¿La membrana cerebral? En el LEC. Un capilar. ¿Qué es un capilar? ¿Ah? Es un vaso sanguíneo. Es la ramificación más, la última ramificación de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Tenemos vasos sanguíneos que tienen diferentes estructuras. La pared capilar tiene una célula de grosor. ¿Ya? Y esa barrera divide a dos subcompartimentos. ¿Sí? Adentro del vaso tenemos plasma. ¿Qué es el plasma? Es una parte de la sangre. ¿Qué parte de la sangre? La líquida, la parte acuosa. ¿Cierto? Estamos hablando de agua. El plasma es la parte acuosa de la sangre. ¿Ustedes alguna vez han visto un tubo de sangre que se queda encima de la mesa? ¿O han centrifugado un tubo de sangre? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Se separa. ¿En qué partes? ¿Cómo se separa lógicamente? Lo más pesado se va abajo. ¿Y qué creen que va a ser lo más pesado? ¿Los glóbulos rojos o los eritrocitos? ¿Para qué sirven los eritrocitos? Para transportar oxígeno y CO2 netamente. Eso es todo lo que hacen. La estructura de los eritrocitos no sirve para nada más que para transportar oxígeno y CO2. Tienen una membrana celular, ¿sí? Pero adentro de la célula tienen LIC, ¿sí? No tienen organelos porque lo único que tienen es hemoglobina básicamente para poder transportar los gases. ¿Ok? Entonces se unen los eritrocitos que son gigantescos, luego tenemos las plaquetas y los glóbulos blancos y luego tenemos el plasma. ¿Ok? El plasma es el agua en donde nadan los eritrocitos. ¿Ya? Para nuestros propósitos, nuestro LEC va a ser el plasma. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos referencia al LEC, vamos a hablar del plasma, ¿sí? O del suelo, si lo quieren llamar. ¿Ya? Entonces aquí está la regla 60-40-20. 60% del peso, 40 es LIC, 20 es LEC y el LEC se divide en plasma e intersticio. ¿Ok? En realidad el intersticio por el momento no nos va a interesar. ¿Ya? Ahora, aparte de que nosotros tenemos dos compartimientos, los dos compartimientos son completamente diferentes. ¿Sí? Esto es gracias a la semipermeabilidad de la membrana. La característica de la semipermeabilidad es justamente lo que puede establecer dos compartimientos tan diferentes. En la primera clase les dije cuáles son los iones más importantes que vamos a ver. ¿Dónde están? En abundancia. ¿Dónde está el sodio? Más. Extracelular. ¿Ah? Extracelular. Extracelular. Por lo tanto, el potasio. Ok. Yo les digo esto. Ustedes tienen que acordarse en dónde hay más. ¿Ya? No por nerviosa. Porque si ustedes entienden en dónde hay más sodio versus dónde hay más potasio, van a entender
cómo se mueve. ¿Ok? Si es que hay más sodio fuera de la célula y yo abro canales para el transporte de sodio, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Y el potasio? Okay. Yo sé que ustedes están diciendo, esto es súper redundante, ¿por qué me está diciendo esto? Porque a mí me gusta hacer esto paso por paso. Entonces el primer paso es, ¿dónde hay más sodio? Afuera. ¿Dónde hay más potasio? Adentro, por ejemplo. Si es que yo les dejo que se difundan, ¿dónde se van a mover? El sodio para adentro y el potasio para afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque el sodio y el potasio no solamente se difunden, pero también son empujados. ¿Sí? Cuando son empujados van en la dirección contraria. Entonces, para que no se confundan, uno, hagan las cosas paso a paso, y dos, acuérdense dónde hay más sodio y dónde hay más potasio. Ojo, el hecho de que afuera hay más sodio no significa que adentro no hay. ¿Sí? Y lo inverso con el potasio. El hecho de que hay mucho potasio adentro no significa que no hay afuera. ¿Sí? Solo que hay mayor abundancia adentro y mayor abundancia afuera del sodio. ¿Está claro? Ok, entonces, afuera tengo sodio, calcio, cloro, bicarbonato y glucosa. Los 4 primeros son iones, tienen carga. ¿Sí? Es otra complicación para atravesar la membrana. Y la glucosa es gigantesca, no atraviesa normalmente la membrana. ¿Ok? Necesita transportadores específicos para moverse. Adentro de la célula tengo potasio, magnesio, iones, fosfatos de aminoácidos que también tienen carga. Y todo lo que está adentro genera una carga adentro de la célula versus afuera. ¿Sí? Ahora, cuando yo les pregunté si yo abro un canal de sodio, ustedes me dijeron lógicamente que el sodio va a ir de afuera hacia adentro. ¿Por qué? ¿Por qué me contestaron eso? Porque más adentro que afuera. ¿Y? Entonces, Equilibrio. Es como que no quieras nada. Ajá. Entonces se va a hacer. ¿Ok? Hay una gradiente. ¿Ya? Gradiente es otra de mis palabras favoritas de fisiología. Y van a escuchar gradiente hasta el día que se mueran. ¿Ok? Porque todos los sistemas del cuerpo funcionan como una gradiente. El hecho de que existe la gradiente es que tenemos todo lo que podemos hacer. ¿Ok? Cuando yo digo gradiente, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué imagen se les viene a la mente? Una cascada. Una cascada. Unas imágenes muy buenas en estas clases. Una cascada. ¿Sí? ¿Y cómo es una cascada? Se mueve para abajo, ¿no es cierto? Ok. Para mí una gradiente es así. A mí me gusta hacer esta mímica. ¿Ya? Y siento
memorizarnos el significado de una bomba TPASA, encontremos la lógica. Si estoy utilizando energía, es porque le estoy empujando en contra de mi gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, en el mismo tema de la bomba TPASA, como dijo su compañera, la de sodio potasio. ¿Ya? Ahora, en un concepto es que hay más sodio afuera y hay más potasio adentro. ¿No es cierto? Eso todos sabemos. El siguiente concepto es que la bomba TPASA mueve a las moléculas en contra de su gradiente de concentración. Eso también está claro, ¿no es cierto? Ahora, sumemos las dos. Si yo tengo una bomba ATPasa que mueve sodio y potasio, ¿cuál es la dirección en la que va a mover? ¿En contra de su gradiente de concentración? Sí. Quiero que integren la información. ¿El sodio hacia dónde? ¿Quién da más? Estoy escuchando el literal 50-50. ¡Ojo! Esperen. Les voy a repetir de nuevo, ¿ok? El un concepto es que yo tengo un montón de sodio afuera y un montón de potasio adentro. Eso todos ustedes saben. El siguiente concepto es la bomba TPASA, al utilizar ATP, mueve a las moléculas en contra de su gradiente de concentración. Entonces, la bomba TPASA sodio-potasio, ¿cómo mueve al sodio y al potasio? Al sodio para adentro. Hay más sodio afuera de la célula. El sodio para afuera y el potasio para adentro. ¿Todos están de acuerdo con eso? De nuevo, hay más sodio afuera de la célula. La gradiente del sodio es LEC. La gradiente del potasio es LEC. Hay más sodio adentro, hay más potasio adentro que afuera. ¿Sí? Si la TPASA está empujando en contra de la gradiente de concentración, no estoy yendo de acá a acá, estoy yendo de aquí a acá. Entonces yo le estoy empujando al sodio hacia afuera y le estoy empujando al potasio hacia adentro. Por eso es bueno utilizar esta mímica. ¿Ahora está claro? ¿Entendemos lo que quiero decir cuando sumo dos conceptos? Ya, eso es el nivel que yo quiero que terminemos en esta clase. Los exámenes son eso. Coger conceptos básicos que todos están de acuerdo que saben y sumarlos. Yo me puedo inventar una bomba TPASA, me puedo inventar una molécula, me puedo inventar una célula. ¿Sí? Los conceptos son los mismos. ¿Está claro? Entonces, hay diferentes formas de transporte. La una es la difusión. Cuando yo digo difusión, ¿qué es lo que ustedes imaginan? ¿Qué imagen pueden tener en la cabeza? No quiero que me definan difusión. Quiero que, si es que oyen la palabra difusión, ¿qué ejemplo se les viene a la mente? ¿Ah? ¿Ok? ¿Cómo qué? Cuando, por ejemplo, el colorante de las papas se le ponemos de agua, Esto es un ejemplo súper visual de difusión. Les he preguntado a todos los otros si es que han jugado con colorantes, tal vez de niños, tal vez de
no estoy empujando, es como que estoy soltando más que nada. ¿Tiene lógica? Se necesitan proteínas para que fácil no pueden pasar por la membrana. Para difundirse no, para atravesar la membrana sí. ¿Me entiendes? El perfume no necesita una proteína para difundirse. ¿Me entiendes? Si es que tuviera que atravesar la membrana, sí. Pero hay proteínas que promueven la difusión y hay proteínas que no promueven la difusión, sino que les transportan. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la diferencia. ¿Sí? ¿Otra pregunta, Gabriel? ¿No? Ok, entonces tenemos difusión simple, que es básicamente va de alta concentración a baja concentración. El primer ejemplo son el oxígeno y el CO2. ¿Ya? El segundo del poro, para mí, es difusión facilitada. ¿Sí? No sé por qué ahí está difusión simple. Porque necesita la proteína para que se pueda difundir. Ese es el ejemplo de la acuaporina. El agua no puede atravesar la membrana, necesita el poro para poder difundirse. Ahora, lo que hace el poro únicamente es que interrumpe la membrana y le da un camino al agua para que se pueda difundir. ¿Sí me van a entender? No está haciendo nada más. Lo único que está haciendo es interrumpiendo la vía periférica. ¿Sí? Eso es diferente a transporte. ¿Sí? La difusión facilitada es en un transportador, coge la molécula a un lado y le bota al otro lado. No está rompiendo la membrana, ¿sí? Está simplemente agarrando de un lado y le pasa al otro. O le agarra de acá y le saca al otro. ¿Sí? Eso es transporte o eso es difusión facilitada. Y la más compleja es el transporte activo, ¿sí? El transporte activo es cuando utilizan o ATP o energía guardada como en el transporte activo secundario que ya vamos a ver. ¿Está claro los diferentes tipos de formas que pueden atravesar? Ok. Esto ustedes lo pueden ver en su casa, es lo que acabamos de discutir acerca de la difusión. Ahora, cuando yo digo tasa de difusión simple, ¿qué es lo que ustedes interpretan? Cuando yo digo tasa. Ah, perdón, ¿sí? Sí, tengo una pregunta. Si es que en la difusión facilitada se decía que no se rompía la membrana, en el transporte activo sí se rompe la membrana. No tampoco. Las bombas lo que hacen es, les mueven a las moléculas cuando ellos tienen un cambio conformacional. Entonces no es que hacen poros para que se difundan. En el transporte activo les están empujando y moviendo aleatoriamente. ¿Sí? Cuando yo digo tasa, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Ah? Velocidad. ¿Y qué es la velocidad? ¿Cómo se expresa la velocidad? Puede ser que tanto tasa haga función del tiempo. Exactamente. Es cantidad por unidad de tiempo. La velocidad es kilómetros por hora. ¿No? Es cuánta distancia puedes llegar en cierto tiempo. ¿No es cierto? Esa es la medida de la velocidad. La tasa de difusión es cuántas moléculas pueden atravesar la membrana en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces es más o menos como la velocidad con la que se difunden las moléculas. ¿Qué creen ustedes que podría afectar la tasa de difusión? ¿Qué se tiene que dar para empezar para que se pueda dar la difusión? ¿Qué tiene que pasar de ahí? Las moléculas que quieran pasar no tienen que tener una carga y tienen que ser pequeñas. Sí, eso es para que atraviesen libremente la membrana. Que hayan diferencias en los gradientes de concentración. No diferencien la gradiente, tiene que haber una gradiente. ¿Ya? La gradiente es la diferencia de concentración entre un lado de la membrana y otro. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una gradiente. ¿Sí me hago entender? Para que se pueda mover la molécula, tenemos que tener esto. ¿Sí? ¿Eso está claro? Y si es que yo me empiezo a mover, estoy en esta gradiente que hay aquí, y yo me empiezo a mover, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo creen que se va a mover esto? ¿Para dónde tiene que ser la mínima? Ustedes digan, yo soy su título, ustedes digan para dónde tengo que mover la mano. Esto es
Sube la gradiente. ¿Ah? Sube la gradiente para su otro lado. ¿Sube la gradiente? No, baja la gradiente. Baja la gradiente. ¿Ya? ¿Cómo sería esta amigo? El brazo hacia arriba. ¿Y qué pasa aquí? Es equilibrio, ¿no es cierto? ¿Y qué es el equilibrio? Sí y no. A veces sí las concentraciones son iguales, pero no siempre se cumple eso. ¿Ok? El equilibrio en cuanto a la difusión es lo siguiente. Si es que yo me imagino que yo tengo esta gradiente, ¿no es cierto? Y en esta gradiente están pasando un montón de moléculas. En este momento no estoy estático, ¿sí? No es que no hay difusión. Es que por cada molécula que está pasando de aquí a acá, una se regresa de acá a acá. Ese es el equilibrio. Entonces no es que no hay difusión, es que no hay difusión neta. ¿Ya? ¿Entienden cuando digo neto? ¿Qué es lo que significa neto? ¿Ah? Es cuando hacen una inversión. ¿Ya? Ustedes invierten en un negocio y ponen $100. El primer mes les devuelven $100. ¿Cuál es su ganancia neta? Nada. Te das cuenta, ¿no es cierto? Inviertes $100 y te devuelven 150. ¿Cuál es su ganancia neta? Ya, la ganancia neta es difusión. Cuando no hay ganancia neta, estamos en equilibrio. ¿Sí? No significa que no hay difusión, de nuevo repito, es que no hay difusión neta. ¿Por qué? Porque estamos tas con tas. Por esta molécula regresa a otra. Entre esta sale la otra. Sí. ¿Ya? Siempre es dinámico. ¿Ok? Ahora, ¿qué podría afectar la tasa de difusión? Con ese conocimiento, ¿qué podría afectar? Y si es que quieren hacer más específico, ¿qué podría aumentar la tasa o qué podría disminuir la tasa? Sea lo que va, está incompleta la idea. ¿La cantidad de moléculas en dónde? En un lado puede haber más moléculas y en otro lado se va a dar. El tamaño de la gradiente. Yo sé que a eso es lo que va. ¿Sí? El tamaño de la gradiente. ¿Cuál sería una gradiente grande versus una gradiente pequeña? Uy, uy, uy. Ayúdenme a ayudarles a ustedes. ¿Cuál sería la mímica de una gradiente grande versus una gradiente pequeña? ¿Eso qué es? ¿Ok? Ya, perfecto. Esto es una gradiente grande, esto es una gradiente pequeña. Numéricamente, ¿qué podría representar esto versus esto? ¿Ah? Numéricamente, dame un ejemplo de una gradiente grande versus una gradiente pequeña. Existe mayor cantidad en una de las Numéricamente. Que hay el doble tal vez con una gradiente grande y tal. Dame el tal vez, ejemplo. por ejemplo, hay, a ver, El doble. De 2 a 0 y de 4 a 0. ajá. ¿No es cierto? Ya, eso es. Eso es un ejemplo numérico de una gradiente grande versus una gradiente pequeña. ¿Sí? Nosotros vamos a ver fórmulas de fisiología. ¿Ya? Una cosa que hago yo es poner números en las fórmulas. Las fórmulas no van a memorizarse. Es imposible. Es imposible. Existen demasiadas. Esta es una clase de introducción de la fisiología. Sí, sí. Ya, bueno, es que es mi primer día. Era a las 3. Entonces, lo que yo les aconsejo es pongan números en las fórmulas, porque
tienes más cosas que se están moviendo de un lado a otro, obviamente vas a tener una mayor tasa de difusión. ¿Ahí tiene sentido? Por favor, yo sé que es viernes y todos estamos cansados. O sea, a mí me sirvió pensar como que con la mini esta del brazo, porque como está más alta, como tiene más pendiente, bajaría más rápido que se está. Hay una calle en Quito, ¿ya? Por la Brasil, que es así y después salta. ¿Saben esa calle? No van a Quito. Bueno, hay una calle que yo no la dije, porque la dije y te volvimos a bajar, ¿ya? Esa calle tiene una pendiente súper grande, ¿ya? Si yo me botaba la bicicleta en esa calle, bajaba hecho algo, ¿sí? Si tú te bajas en una calle más plana, vas más despacio. ¿Eso tiene sentido? Sí. Ya no sé qué más ejemplos dar, ¿sí? Entonces, el tamaño de la gradiente va a afectar la tasa de difusión. ¿Qué otras cosas pueden afectar la tasa de difusión? La liposolubilidad, ¿sí? ¿Qué tan fácil puedo atravesar la membrana libremente? Los únicos que se le aplica esto es el oxígeno y el CO2, ¿ok? Los que están en agua necesitan proteínas. Entonces, al poner proteínas, sean de transporte o sean poros, van a aumentar la tasa de difusión. ¿Por qué? Porque las moléculas que están disueltas en agua no pueden atravesar la membrana. Entonces, el hecho de que yo les abra una puerta, voy a aumentar la tasa de difusión. ¿Por qué? Porque sí pueden pasar. ¿Sí me hago entender? De cero, que pasan, el rato que yo pongo un poro, sí pueden pasar. ¿Sí? Los iones tienen canales específicos que se abren y únicamente dejan pasar al ion que quieren. ¿Sí? Eso también aumenta la tasa de difusión. Vamos a ver gráficamente lo que acabamos de hablar. ¿Okay? Tal vez un gráfico sea claro. No sé. Vamos, esta es la introducción al análisis de gráficos. ¿Okay? Yo amo los gráficos con pasión. Me parece que tienen un montón de información y cuando son bien analizados y bien entendidos, es una recompensa en sí. ¿Ya? ¿Cómo analizo gráficos? ¿Y cómo quisiera que ustedes analicen gráficos cuando salgan el examen? Primero identifiquen el eje Y. En este caso, ¿qué es el eje Y? Ok, eso es propias palabras. La tasa de difusión. Perfecto. ¿Y en el eje X? La concentración extracelular de un sólido. Perfecto. Entonces, estamos comparando la concentración extracelular de un soluto versus su tasa de difusión. Eso es lo que está representando el gráfico. ¿Ok? Ahora, para poder analizar un gráfico, a mí me gusta utilizar una frase que es: a medida que pasa que. ¿Sí? A medida que yo hago un cambio en el gráfico, pasa un cambio en el otro eje. ¿Sí? Entonces, la línea que nosotros tenemos en ese gráfico, ¿qué nos está diciendo? Mientras más moléculas hay afuera, más rápido va a ser la velocidad con la que entra. Ok. Directamente del gráfico. Está bien, pero quiero que uses lo que dice el gráfico. No es lo que entra, sino la tasa de difusión. Perfecto. Entonces, lo que dijo su compañero es perfecto. A medida que yo aumento la concentración del soluto afuera, aumento la tasa de difusión. Por eso les digo, la gradiente importa. ¿Sí? Si yo estoy aumentando la concentración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando la gradiente. ¿Eso tiene sentido? Si yo estoy poniendo más del soluto afuera, estoy aumentando la gradiente. Ahora, ¿de qué forma se relaciona? ¿Qué es esa línea? ¿Qué representa esa línea matemáticamente? Es directamente proporcional. ¿Eso está claro? Si es que ustedes no
van a ver manualmente. Ahora, ¿qué tipo de transportadores tenemos? Tenemos los más simples, que son los poros, que interrumpen la membrana celular, generan un camino y la molécula se difunde. ¿Sí? Tenemos canales iónicos que cuando se abre el canal, los iones se difunden. En estos dos ejemplos, ¿cuál es el factor limitante? La gradiente. ¿Cómo se ubicado? La gradiente. ¿Por qué? Porque depende de la difusión. ¿Y qué es lo que determina la tasa de difusión? Yo puedo repetir esto 150.000 veces. O sea, no hay problema. Yo les voy a decir esto millones de veces. ¿Sí? Hasta que esté ya como un reflejo en ustedes. ¿Sí? Ahora, los otros ejemplos son canales transportadores. ¿Sí? El canal transportador no está abriendo un camino para la difusión. Lo que está haciendo es agarrando de un lado, metiendo al otro, agarrando de este lado y sacando. ¿Ok? Ese es todo el mecanismo del transportador. ¿Sí? Los transportadores pueden ser de tres formas. El uno es uniportador, es decir, mueve una sola molécula. ¿Ok? Y los otros son cotransporte. En el cotransporte, las moléculas pueden viajar las dos en la misma dirección sin portadores. Si es que uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección, son antiportadores. ¿Sí? Todos son transportadores, solo que mueven las moléculas de diferente forma. ¿Está claro? Por último, los más complejos son las bombas ATPasas. Las bombas ATPasas empujan a las moléculas en contra de su gradiente de concentración. ¿Cuál sería el factor limitante de la bomba ATPasa? ¿Ah? El ATP, gracias. El factor limitante de la bomba ATPasa es el ATP. Simple, directo, al grano. ¿Sí? El factor limitante de los poros y los canales proteicos, la gradiente. Ahora vamos a ver el factor limitante de los transportadores. Ya les dije que en fisiología no hay muchas relaciones directamente proporcionales, lamentablemente. ¿Sí? Este gráfico es el mismo que vimos anteriormente, sino que aquí tenemos una línea roja. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un gráfico que no sea directamente proporcional y tiene una curva, yo les doy un consejo: dividan al gráfico. Para ustedes, la línea roja tiene un antes y un después. Ya. Identifiquen el punto en donde ustedes ven un antes y un después. Aquí. Esto para ustedes es el punto de quiebre, digamos. Perfecto. Identifiquen el punto de quiebre. Analicemos primero esto y luego analizamos esto y luego sumamos el conocimiento. ¿Sí? Paso por paso. Si ustedes se lanzan a analizar los gráficos que no conocen de una, lo más probable es que se van a equivocar. ¿Ok? Entonces, vamos al punto de quiebre antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Cuando pasa... Cuando pasa qué? Cuando hago qué, pasa qué. Ok, ¿de qué forma? Ojo, que el azul es directamente proporcional. ¿Es igual al azul? ¿De qué forma es diferente? Yo creo que tiene razón, como que sube súper abruptamente y luego como que llega. No, solo estoy hablando de la primera parte. Pero es correcto lo que dices. Ah, ok, ¿qué más? Comparen esto con esto. ¿Qué es lo que les dije en el gráfico pasado? ¿Cómo analizan la línea? No es directamente proporcional. Ajá. Ok. Cojan puntos. Esto aquí, acá. ¿No es cierto? Esto aquí. Así les enseñaron a analizar gráficos, ¿no es cierto? En matemáticas. ¿No? Ok. Ahora,
tasa de concentración, que la tasa de difusión. La tasa de difusión. Lo que se mantiene, perdón, es la tasa de difusión. No quería engañar las más palabras porque hasta ahí estaba perfecto. Sí, cuando nosotros llegamos de aquí para acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la tasa de difusión se mantiene. ¿La tasa de difusión disminuye? No. No, se mantiene. Ni sube ni baja. ¿Ok? Entendemos eso, ¿no es cierto? Esto es difusión facilitada. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué creen ustedes que podría estar pasando ahí? Se agota la energía. Ah, Se puede estar agotando la energía. esto no es transporte activo. Como es la capacidad máxima de la proteína. Ok, ¿en qué sentido? O sea, llega un punto donde ya no pueden pasar más moléculas al mismo tiempo, entonces se mantiene igual. ¿Por qué no pueden pasar más moléculas al mismo tiempo? Ok, se saturan. Palabra sofisticada. ¿Qué significa saturar? ¿Ah? Ok, perfecto. Entonces, se saturan, ya no tienen más espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Otra cosa que tenemos que relacionar. El momento que se mantiene la tasa de difusión, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A medida que yo aumento la concentración, ¿qué es lo que pasa con la tasa de difusión? Nada, se queda igual. No cambia. Entonces, ¿qué factor no es el limitante para la difusión facilitada? La gradiente. En el caso este, sí es dependiente de la gradiente. En el caso del rojo, no es. Aquí estamos completamente independientes de la gradiente. ¿Cuál es el factor limitante entonces? ¿Ah? ¿Qué característica de la proteína? El número de proteínas, la cantidad de proteínas que tenemos. ¿Sí? Las proteínas funcionan a esta velocidad. Bueno, tal vez no a esta, pero bueno, supongamos que esta es la mínima, ¿ya? Yo tengo 10 proteínas, vamos a pasar a esta velocidad. ¿Sí? No podemos ir más rápido de lo que estamos yendo. ¿Sí? Se llama velocidad máxima. ¿Dónde está eso? Donde dice Vmax. Esa es la máxima velocidad a la que puede transportar la proteína. Ahora, pregunta compleja. ¿Cómo puedo yo cambiar la curva roja para que siga subiendo? Más proteínas. Más proteínas. Eventualmente, ¿qué va a pasar? Se van a volver a saturar. Ajá. Exacto. Entonces, ¿entienden ahora lo que significa factor limitante? Es el factor que determina cuál es la tasa de difusión. Este gráfico lo que nos está diciendo es implícitamente que la difusión simple, ¿sí? El factor limitante de la tasa de difusión simple es la gradiente, ¿sí? El factor limitante de la tasa de difusión en la difusión facilitada no es la gradiente, es el número de proteínas o el número de transportadores. ¿Vieron cuánta información salió de un hermoso gráfico? Por eso amo los gráficos, porque son simples, pero tienen un montón de información. Es cuestión de darse el tiempo y analizar bien. ¿Sí? Ok, transporte activo. Ahora sí vamos con la energía. El primer ejemplo es la bomba TPA. ¿Sí? Utilizamos la fosforilación de la ATP, generamos energía, con eso empujamos a las moléculas del pronto de su gradiente de concentración. ¿Ya? El transporte secundario activo es un poquito más complejo. ¿Ya? No utiliza ATP, pero sí utiliza energía. ¿Sí? Es un cotransporte, es un sin cortador
va a ir en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Yo les dije que hay más glucosa en el E, pero hay células que almacenan glucosa. ¿Sí? Entonces, el sodio baja por su gradiente de concentración. El paso de estos iones genera energía cinética que guarda la proteína. Con esa energía, la proteína empuja a la glucosa. ¿Ok? No es dependiente de ATP, pero sí es dependiente de otro tipo de energía. ¿Claro? Simple. ¿Sí? No, tal vez. Una persona dijo sí, paso. Esta es una tabla comparativa. Yo les sugiero estudiar con tablas comparativas. ¿Sí? Esta yo les doy. Factores que afectan la tasa de difusión. La una ya sabemos es la gradiente de concentración. La que vamos a ver cuando veamos potenciales de membrana va a ser el potencial eléctrico. ¿Sí? Las cargas eléctricas en un lado de la membrana versus otro. ¿Sí? Esa gradiente también va a afectar al movimiento. Y la otra es presión. Cuando nosotros cambiamos a la presión, podemos generar gradientes de presión. Es más, el oxígeno y el CO2 se mueven bajo su gradiente de presión. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. ¿Sí? Ok, empezamos con las más complicadas, que son las bombas europeas. ¿Qué son las más complicadas molecularmente? Pero en realidad fisiológicamente son bien simples. Lo único que están haciendo es empujando moléculas de contra su gradiente de concentración. Puedes guardar tu celular. Entonces, nosotros tenemos una región en donde se fosforila el ATP. ¿Sí? Y al romper esos enlaces de fósforo, podemos nosotros generar energía. Y por eso es que la molécula después puede mover a los dos iones, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Nos convertimos en ATP más un fosfato inorgánico, ¿ok? ¿Cómo es que mueven a las moléculas? 3 moléculas de sodio salen y 2 moléculas de potasio entran. ¿Qué creen que va a generar eso? ¿Ah? No, la salida del sodio y la entrada del potasio. Salen 3 y entran 2. ¿Qué puede generar eso? Disminuye la carga, ¿por qué? Salen 3 positivos y únicamente se reponen 2. ¿Sí? Eso tiene un efecto en el potencial de la membrana. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto general que estamos viendo ahora nosotros? Es que el sodio va a salir al EC y el potasio se queda en el I. ¿Por qué necesitamos esto? Porque como vieron con el simportador sodio-glucosa, hay un montón de transportadores que utilizan la gradiente del sodio para mover otras moléculas. Es más, en la reabsorción proximal del túbulo renal, todo es basado en la gradiente del sodio. ¿Sí? Ahora, la bomba TPasa saca sodios del LIC. ¿Sí? Estos sodios que entran del LIC, por lo general, son los que están entrando gracias a esos importadores. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Se me fue. La idea. Ok, no importa. Lo importante es que tenemos la gradiente del sodio afuera. ¿Sí? Y la concentración del potasio adentro. Esto es en general lo que va a hacer la bomba sodio-potasio. Está en absolutamente todas las células del cuerpo. En algunas células tienen más. Ya será. Es más, la señal para la activación de la actividad de la bomba TPasa es la concentración intracelular del sodio. Ya, eso fue un montón. La señal para la activación de la bomba sodio-potasio son concentraciones intracelulares del sodio. ¿Sí? El sodio está más en el E. Cuando entra el sodio, la célula detecta estas concentraciones adentro en el I y eso le activa más a la bomba. ¿Sí? Le prende a la bomba para que le saque rápidamente a esos sodios. ¿Eso tiene sentido? Pero es constante. El flujo de sodio que entra a la célula es constante. ¿Sí? Entonces la bomba rápidamente tiene que volver.
el sodio, ¿ok? La bomba sodio-potasio es medianamente aburrida, ¿ya? La bomba TPA de calcio es mucho más entretenida, ¿ok? ¿Dónde tenemos más calcio? ¿Ah? En el eje. Tiene razón, tenemos calcio en los huesos, sí, por supuesto, es la reserva de calcio, ¿sí? En general, nosotros tenemos concentraciones altas de calcio en el eje, ¿sí? Para poder generar una contracción muscular, nosotros necesitamos que aumente la concentración de calcio en el líquido, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes sugerirían para que podamos aumentar la concentración de calcio en el líquido? ¿No sugieren nada? ¿No se les ocurre nada? Pedialyte. Eso se queda en el eje. Ah. El calcio está en el eje. Yo quiero que esté en el líquido. ¿Qué tipo de proteína? ¿Ah? Bomba. La bomba empuja. ¿Por qué necesito bomba? ¿Dónde está el gradiente? Rewind. Hay más calcio en el eje. De nuevo, ¿dónde hay más calcio? En el eje. ¿Dónde está el calcio? En el eje. Yo quiero que el calcio esté en el líquido. Para yo contraer mi célula muscular, necesito que el calcio esté en el líquido. ¿En dónde? Te he dado duro esta clase, perdón. En la membrana extracelular, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es abrir un canal. ¿Y qué pasaría si abro ese canal? Se difunde hacia el líquido, ¿sí? Porque los canales promueven la difusión. Ahora, el músculo y el cuerpo en general es mucho más eficiente y más inteligente que eso. Lo que hace la célula muscular es acumula calcio, tiene una reserva de calcio adentro de la célula, adentro del líquido, en este organelo que se llama retículo sarcoplasmático. ¿Ok? El retículo sarcoplasmático es un organelo dentro de la célula que guarda calcio. Entonces, llega el potencial de acción para generar la contracción y libera el calcio. ¿Ok? Si es que entra calcio, allá arriba es lake. ¿Ok? Esto es link y esto es retículo sarcoplasmático. ¿Ok? De lake a link, ¿cómo es la forma que se mueve el calcio? A favor de su gradiente de concentración. Ahora, adentro del retículo sarcoplasmático tengo un montón de calcio. Por lo tanto, del link al retículo sarcoplasmático, ¿cómo se mueve el calcio? Por lo tanto, aquí sí que necesito una bomba TPasa. Ahora sí necesito. ¿Por qué? Porque estoy empujándole el calcio dentro del retículo sarcoplasmático. Ahora, estimulo la célula y quiero que se libere este calcio al link. ¿Cómo se mueve el calcio? A favor de su gradiente de concentración. Desde este instante, en esta clase, lo primero que quiero que hagan es que identifiquen la gradiente. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Si es que ustedes entienden dónde hay más y dónde hay menos, van a entender cómo se transporta la molécula. ¿Necesitamos ATP? No necesitamos ATP. ¿Estamos? Entonces está perfecto. Del LEC al LIC, canal, difusión. Del LIC al retículo sarcoplasmático, bomba. En este caso se llama la bomba cerca, ¿sí? Y del retículo sarcoplasmático hacia el LIC, tenemos otros canales que simplemente permiten la difusión. ¿Está claro? De esta forma, yo no dependo del calcio del LEC, porque el calcio del LEC cambia, ¿sí? Porque existe resorción del hueso. Se raspa el hueso, aumenta el calcio en el LEC. Si yo estoy generando un hueso nuevo, baja el calcio en el LEC. El calcio en el LEC fluctúa. Las contracciones musculares no tienen que fluctuar. Tenemos que siempre tener la misma contracción para poder
igual se Lo que recicla. está en el retículo sarcoplasmático es de más. ¿Me entiendes? O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, ejercicio de fuerza, vas a tener una sobra de calcio. O sea, lo que está dentro del retículo es mucho más de lo que realmente necesitamos. Entonces, siempre vamos a garantizar la contracción. ¿Sí? La fuerza de contracción no está directamente relacionada al calcio. ¿Sí? Hay otros mecanismos. Ok, portador único, el GLUT1. ¿Ya? La glucosa se mueve a través de la membrana, en este caso es un uniportador, se llama GLUT1. Existen un montón de transportadores de glucosa. Este específicamente se llama GLUT1. ¿Ya? En el gráfico, ¿qué es lo que podemos ver entre la difusión pasiva de la glucosa versus la difusión facilitada? No hay ninguna diferencia, las líneas son igualitas. La difusión pasiva es, o sea, que es igual directamente proporcional, pero en chiquito. Que cuando sube uno, sube uno también. No, está casi pegado. O sea, cuando sube en la concentración, cuando sube en la pasiva, no hay mucho de lo que es en la tasa de dirección. Pero en la facilitada, cuando sube, o sea, no, es también como la otra, que sube un poquito en la concentración y mucho en la tasa. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo este gráfico? Es la presencia de la GLUT1 genera transporte. Sin GLUT1 no hay nada casi de difusión. ¿Sí? La glucosa no se difunde a través de la membrana. Es esencial que exista el transportador. La GLUT1 es facilita. Agarra a un lado, cierra, se abre al otro lado, suelta. ¿Sí? Ese es el ciclo. Se abre a un lado, agarra la glucosa, se abre al otro lado, mete la glucosa, se vuelve a abrir para coger otro. ¿Sí? El GLUT1 simple. Ese es un uniportador. ¿Está claro? El cotransporte es justo lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no es cierto? El sodio baja por su gradiente de concentración, el baja por su gradiente de concentración a favor, y la glucosa va en contra de su gradiente de concentración. ¿Ya? Tengo el ejemplo más hermoso, que es el epitelio. ¿Ya? El epitelio es la célula más linda que hay en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene una parte apical y una parte basal. Y lo que tiene en la parte apical no es lo mismo que tiene en la parte basal. ¿Ya? Y existe una cosa que se llama transporte transepitelial. ¿Ya? Las moléculas se mueven a través del epitelio. ¿Sí? Tienen que atravesar toda la célula. ¿Ok? Este es un ejemplo donde vamos a utilizar todos los tipos de transporte. ¿Ya? Entonces, por favor, presten atención. Yo sé que estamos cansados. ¿Ya? Vamos a ver primero lo primero. Identificar la gradiente. ¿Ok? Lo anaranjado es LEC. Adentro de la célula es LIC. Y aquí esto es LEC. Entonces, lo que estamos transportando es la glucosa de ahí. Tiene que pasar a través de la célula y salir a este otro LEC. ¿Ya? Esta es la base de la reabsorción intestinal y renal. Yo no quiero orinarle la glucosa. Quiero que la glucosa regrese a la sangre. ¿Ok? Entonces, esta es la concentración de glucosa. Por lo tanto, en el paso del LEC al LIC arriba, ¿de qué forma se mueve la glucosa? En contra de su gradiente de concentración. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Y del LIC al LEC abajo? Ok, entonces, si arriba es en contra de su gradiente de concentración, ¿qué necesito para moverme? ¿Ah? Energía. Ok, ¿qué más? ¿Ah? Ok, hemos hablado de una bomba de glucosa. El GLUT1 no es una bomba. Dije que el GLUT1 es una bomba. Hemos hablado de una bomba de glucosa. Hablamos de una bomba sobre potasio y hablamos de una bomba de calcio. ¿Cómo le puedo mover a la glucosa en contra de su gradiente de concentración? Con transporte activo secundario. ¿Gracias a quién? A la gradiente del sodio. Entonces arriba lo que tengo es un sin portador. Arriba tengo que la glucosa y el sodio se están moviendo en la misma dirección. El sodio baja por su gradiente de concentración. Ah, ¿cuál es la gradiente del sodio? Del LEC al LIC, ¿cuál es la gradiente del sodio? A favor de su gradiente de concentración. Y del LIC al LEC. Perfecto. Entonces,
Ahora la inversa. Aquí nosotros tenemos las gradientes invertidas. Entonces, ahora, ¿cómo le muevo la glucosa? Otra vez, ¿cuál es la gradiente aquí? Si se mueve del LIC al LEC, se está moviendo ¿cómo? A favor, porque entonces, ¿qué necesito? Ah, no sé qué dicen. ¿Un canal de glucosa hemos visto? ¿Qué hemos visto? Ah, ya, la GLUT1. Literal, 5 minutos. Hace 5 minutos les di el efecto de la GLUT1. Me asustan ustedes. Ya, esto podría ser la GLUT1. Ahora, ¿cuál es la gradiente del sodio aquí? En contra de su gradiente de concentración. Entonces, aquí, ¿qué necesito? Basándonos en lo que acabamos de ver en la clase. Yo no les estoy pidiendo que se inventen cosas. Esto es literal lo que acabamos de ver en la clase. La bomba de pedazo de sodio. Esto es integrar la información. Esto es aplicar los conceptos. Yo sé, es difícil y duele la cabeza, yo sé. Mis exámenes van a hacer doler la cabeza. Eso es lo que quiero. Que piensen. Que les duele la cabeza de tanto pensar. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Porque una vez que entienden, es una felicidad absoluta. Tal vez no ahorita, pero eventualmente sí va a haber felicidad absoluta. Ahora, ok. Aquí yo tengo la bomba sodio-potasio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Saca el sodio, mete el potasio. ¿No es cierto? Esta salida de potasio, ¿qué genera? ¿Cuál es el resultado final de que este sodio salga? Se genera la gradiente, ¿no es cierto? Del LEC al LIC. ¿Ya? Ahora, tengo este intercambiador que cuando entra el sodio, sale el calcio. ¿Ok? Si yo tengo una gradiente del LEC al LIC, aquí yo tengo una gradiente del LEC al LIC, ¿no es cierto? Entonces, el sodio es bombeado hacia el LEC. ¿Aquí en qué forma está moviéndose? A favor de su gradiente de concentración. ¿Y el calcio? En contra. En contra. ¿Saben por qué saben eso? Porque dije, ¿dónde tenemos calcio? En el LEC. ¿Dónde tenemos calcio? En el LEC. ¿Dónde tenemos calcio? En el LEC. Esto está yendo en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo elimino la gradiente del sodio. Ya no está así, sino está así. ¿Cuál es la consecuencia aquí? No puede salir calcio. Ok, no puede salir el calcio. Entonces, ¿dónde se queda el calcio?
Concentración de hidrógenos, ¿sí? Pero como es un logaritmo inverso, ¿cuál es la relación con la concentración de hidrógenos y el pH? Si yo tengo un pH bajo, ¿qué significa? Que hay mucho hidrógeno. Si tengo un pH alto, significa que hay poco hidrógeno, ¿ya? ¿Qué es la otra cosa? Cuando el pH está bajo, estamos ácidos, hay poco bicarbonato. Cuando estamos básicos, tenemos un montón de bicarbonato, ¿ok? ¿Cuáles son los ejes de este gráfico? El eje Y primero. Transporte. Máximo. Transporte máximo. ¿Y el X? ¿Cuál pH nos gusta? ¿El 7? Sí. ¿La sangre? 7.4. ¿Ok? Ahora, para nosotros siempre estar en 7.4, regulamos un montón a el pH. ¿Ok? Ojo que este es pH intracelular. Este no es el pH del plasma, esto es el pH del leak. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando en el leak. Si yo estoy ácido en el leak, ¿qué significa? Hay mucho hidrógeno adentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que probablemente haría la célula? Sacarle. Entonces, ¿qué antiportador va a funcionar? ¡Tarán! Sodio hidrógeno. De nuevo el sodio. Entra el sodio, sale el hidrógeno. Esto es pH ácido. ¿Ok? Nos vamos subiendo el pH, igual estamos ácidos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer para subir el pH? Aparte de sacar el hidrógeno. ¿Cómo qué? El bicarbonato. Perfecto. Una solución es sacar el hidrógeno. Otra solución, meter bicarbonato. ¿Qué antiportador tenemos? Entra bicarbonato de sodio, sale cloro. ¿Claro? Ok, vamos a un pH más alto. ¿Qué pasa cuando el pH es alto? Hay menos hidrógeno. Hay menos hidrógenos o hay más bicarbonato. Entonces, ¿qué podríamos hacer para bajar el pH? Meter hidrógenos o sacar bicarbonato. Exacto. ¿Y qué está haciendo este? ¿Qué es el ejemplo de este? ¿Qué está haciendo? Sacando bicarbonato. Bicarbonato. Es un antiportador que saca el bicarbonato y mete el cloro. ¿Qué es lo que refleja esto? En diferentes situaciones tenemos actividades de diferentes transportadores. ¿Por qué? Porque la célula se acopla a lo que le está pasando en ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ácidos, tenemos una solución. Cuando estamos básicos, tenemos otra solución. ¿Está claro? ¿Como el agua? Ya. Vamos a hacer la práctica, ¿ok? Lo que quiero es que ustedes se pongan en grupos de 8. No, ustedes son menos, ¿no? De 8. Y nos vamos al laboratorio, ¿ya? Pueden dejar las cosas aquí, solo tienen que llevar una hojita o un estero, qué sé yo.